voy a leerles un extracto del currículum tan importante, ¿cierto?, de Lidia. Es una artista, Lidia Marín es una artista nacida en Santiago de Chile, radicada hace más de 10 años en Londres, Inglaterra. Ha trabajado técnicas como la fotografía, el collage, el mural y lo textil. En cualquier caso, explora principalmente las distintas posibilidades que hoy ofrece la escultura a través del yeso, del poliuretano, de la porcelana, del papel, del látex, de la lámina de oro y otros materiales más insólitos como el lipstick y la palta. Lidia es licenciada en Bellas Artes en la Universidad Arcis, es magíster en Artes Visuales en la Universidad de Chile y doctora en Artes en Goldsmiths College, Londres. Ha mostrado su obra en Chile y en el extranjero, exhibiéndola en Galería Patricia Redi, Santiago, Sala Gasco, Santiago, Punto de Cultura Federico Ramírez, Concepción, Espacio Odeón, en Bogotá, en la Eagle Gallery, en Londres, Mac Niteroi, en Río de Janeiro, en Galería Fernández, en Sao Paulo, Philips de Curie, en Londres, House of Propellers, en Londres también, en el MoCA, en el Museo MoCA de Los Ángeles, en el Museum of Contemporary Craft, en Oregon, y en la Cuarta Bienal de Mercosur de Porto Alegre, entre otros lugares. Así es que agradecer nuevamente a Lidia por estar acá, por aceptar nuestra invitación con entusiasmo, y le doy la palabra. Lidia, ¿puedes sacar el micrófono? Ay, sorry. Ahí, eso. Eh, Somos todos oídos, Lidia. ok, muchas gracias Gerardo por la presentación y muchas gracias por tu invitación. Bueno, la invitación de Gerardo fue como tratar de compartir y conversar un poco la relación que yo he ido teniendo en relación a la teoría y a la práctica, como que es un poco el hilo conductor del, del coloquio. Entonces, y a la vez tratar de mostrar algunas imágenes también. Entonces, lo que hice fue, o sea, pensé como dar un poco la idea de cómo yo he mezclado estas dos cosas, contarles un poco cómo trabajo, mostrar algunos trabajos para aquellos que no conocen el trabajo, y dado también que interesantemente habemos gente de distintas disciplinas, de la música, del teatro y del arte, y luego contarle un poco cómo fue mi experiencia de hacer el doctorado en artes, y luego tal vez retomar a través de las preguntas lo que no comenté o todo lo que se me pudiera olvidado decir. Entonces se me ocurría partir comentando, bueno, a través del título, como Ways to Practice, lo pensé como un poco como para traer a colación la idea de la relevancia del lenguaje, que me parece que en esta relación de la práctica artística, cualquiera sea la disciplina y la teoría, el lenguaje se vuelve aún más relevante de lo que en la vida cotidiana en cualquier momento lo es. En el sentido, estamos como siempre atrapados dentro del lenguaje, pero cuando decidimos como un poco como tratar de, a través del lenguaje, poner en palabras aquello que hacemos, como que la relación entre los dos se vuelve fundamental. Y me parece como bien relevante poner atención a eso, como, no sé, por ejemplo, uno como artista le toca como escribir un statement, o de qué se trata tu trabajo en alguna presentación, y de ahí uno escoge con mayor o menor conciencia qué es lo que dice, desde dónde lo dice, qué palabras utiliza. Entonces me pareció interesante, pues como que de ahí un poco partió la idea del Ways to Practice, que tiene como un juego con el lenguaje, en el sentido que me parece que para mí la práctica artística, no sé, lo vi como la idea de ways. Way en inglés, ¿no es cierto?, puede ser entendido tanto como formas de hacer algo, y también el camino de ir a alguna parte. Y fundamentalmente yo considero que el hacer artístico, aquello que hacemos, ya la práctica, es más bien como una dirección, como un camino, más que como un punto de llegada. Y esa insistencia de ir haciendo
y las distintas maneras que uno puede ir encontrando de cómo ir haciendo es lo que para mí al menos define el trabajo. Y en ese camino me parece que, no sé, pues, se toma el riesgo siempre en un camino de, no sé, pues como de perderse y de errar tanto como equivocarse y de errar como de deambular, como de divagar, de andar por andar. Para mí la práctica artística tiene mucho que ver con eso, que no es para nada como hacer cualquier cosa o ser inconsciente o que salga lo que salga, pero sí como esa cosa un poco, que tal vez está un poco pasado de moda, como esa cosa como la experiencia estética, de que hay como un hacer desinteresado, hay como un hacer por hacer, como un andar, ¿ya? Entonces la metáfora del camino me parecía como bonita, en el fondo como que uno va a alguna parte, pero lo más importante es el camino, digamos. O sea, como que seriamente quiero llegar a algún lado, sin embargo es el camino, lo que es el trabajo, ¿ya? Y también me parece que cada trabajo, bueno, al menos ha sido así en mi caso, y así creo, espero que se mostrarlo un poquito con las imágenes, que cada trabajo, un trabajo lleva a otro, y todos los trabajos de alguna manera son un solo trabajo. Yo creo que uno va como atrás de una sola cosa. Y bueno, como decía Gerardo, mi trabajo está muy basado en o sea, viene como del campo de la escultura, mezclando con objetos, el espacio, intervenciones, y el proceso es como muy importante. Y en ese sentido, cuando después más adelante hablemos como de la investigación, de cómo la investigación, el research, informa el trabajo, fundamentalmente yo creo que la práctica misma informa la práctica. Al menos ese ha sido como un poco mi experiencia. Y antes de mostrarles las imágenes, como por contarle brevemente, como no sé si la metodología, tal vez suena un poco serio, pero los elementos que yo voy utilizando para, no sé, el proceso de trabajo, y que creo que esos son como vínculos que uno puede ir haciendo luego cuando determina qué es lo que es la relación entre la investigación y la práctica, qué forma toma la investigación, qué es investigar, cuáles son las formas de investigar. En mi caso, no sé, bueno, me imagino que muchos, como la observación, la experimentación, fotografía, maqueta, utilizo como mucho también programas digitales que te permiten hacer montaje, y la escritura. La escritura también me parece que es una herramienta en sí misma de investigación, no solo como, nuevamente, como un camino, no como una llegada. Bueno, les voy a mostrar unas imágenes que me siento como solita. Este es un trabajo... No estamos viendo tu pantalla, estamos viéndote a ti. Nos estamos viendo... Thank you. Yo sí la veo. Veo su pantalla. Yo sí veo la pantalla. Yo sí veo pantalla. También vemos para la pantalla. No sé, soy yo el problema, perdón. Sí, es así. Yo también la veo. Ya, Como bullying. olvídate. Sí. Y No Lidia, estás sola, Lidia, estamos contigo. acá. Sí. Ay, gracias. Ya que me empezaba con un poco de angustia tan solita. Ya, entonces, este trabajo, bueno, les voy a ir contando un poquito los trabajos, como dije, para los que como que no están familiarizados, pero para tratar de hablar más como del proceso y cómo se va desarrollando el trabajo y cómo la investigación me ayuda también a darle forma al trabajo. Algo que quería mencionar antes es que en mi caso muchas veces, o sea, hay veces que parto, cuando empiezo un trabajo, muchas veces puedo partir de una idea, de un material, de una imagen, como de distintos puntos de partida, ¿ya? En el caso del lipstick, partí como desde el objeto. Dije, voy a hacer un trabajo con un lipstick y con esta idea de que todos gastamos el lipstick, el labial, de una manera diferente. Y empecé a recolectar labiales y tenía esta idea como también como concentrada como en esta idea del objeto masivo, estandarizado, y cómo el uso, a través del uso, se singulariza el objeto,
sea, como que siempre la relación entre el objeto y el sujeto es lo que yo me enfoco, más que el objeto en sí mismo, es la relación. Y aquí, por ejemplo, les quería compartir cómo partí de esta imagen, o sea, porque primero, por ejemplo, dije, voy a juntar muchos labiales ya usados, pero la imagen no era como, no sé, yo quería como una imagen como pristina, no sé, como más... Entonces, como de la imagen primera llego al final, ahí también hago como mucha como experimentación. Bueno, en mi caso, que mi trabajo es muy material, experimento un montón. Entonces, como que hay como ¿cómo se dice? Como de ir achuntándole, como tratando y no, hasta que llego como al resultado que más me convence, porque en general también siempre creo que el trabajo como que nunca está terminado, creo. Después en este caso, de este otro trabajo con estas brochas, este trabajo surgió de una imagen, de un objeto que vi en el Persa del Biobío. En aquellos tiempos en Santiago iba mucho al Persa, y vi una brocha con un pelo muy largo, y como que se me ocurrió como extender eso, ¿ya? Y de ahí entonces parte esta idea de cómo podría yo hacer una brocha con el pelo más largo de todos, ¿ya? Y ahí en ese tiempo me parecía como interesante también que me daban vuelta mucho en la ciudad, buscando lugares con los cuales trabajar, y a mí me parece como que es importante también cuando uno piensa lo que hace, como las relaciones de producción y las relaciones sociales, como que hay una relación un poco de cómo uno hace los trabajos. Entonces, en ese tiempo me acuerdo que, no sé, el contexto lo permitía, que uno podía como ir, no sé, a Gran Avenida, donde terminé haciendo estas brochas, que alguien como que quiso contribuir, y la fábrica de brocha me hizo una brocha con lo más largo del pelo del caballo. Entonces eso también son cosas que van apareciendo en el proceso. O sea, en ese sentido tal vez se podría pensar que investigación no es solamente como leer algo y relacionarlo con el trabajo. Después realicé este otro trabajo a partir de múltiples combinaciones de objetos como todo a mil, y nuevamente como con la idea de producir una cierta extrañeza con objetos de muy mala calidad, made in China, y que se podían encontrar en cualquier lado, como que había y hay como nuevamente esa idea de la singularización a través del uso o del ser dueño de un objeto. Y también siempre me he preocupado, me ha interesado pensar como el objeto en sí y cómo me encuentro con el objeto. Luego este otro trabajo parte de una imagen, de una idea, como que parto con esta idea como, me gustaría hacer algo que tiene que ver con lo roto, con la pérdida, con lo quebrado, con las cosas rotas, con aquellas cosas que tienen como poca importancia, pero son importantes para mí, y a través de eso que yo llego a la cerámica. O sea, buscando cuál sería el objeto más idóneo para poder desarrollar eso, es que llego a la cerámica. Luego, en esta misma investigación, que estoy pensando en la cerámica, en las cosas rotas, en la pérdida, en el cuidado, hago una serie de trabajos muy similar, pero en fotografía. Y aquí, por ejemplo, voy investigando al mismo tiempo, por ejemplo, no sé, pues estoy como muy metida en el taller pegando cositas, y no sé, pues, bueno, acá uno puede, te da una vuelta al museo, o se investiga cuál era la técnica de restauración muy antigua, y ahí uno va mezclando cositas como a la par. Y esa cosa que yo decía, como que de alguna manera, creo que siempre un trabajo lleva a otro, y que todos los trabajos son como uno en total. Acá, por ejemplo, un link como súper claro, esta serie de fotografías que hice yo, que son fotografías rotas y que tienen un bordado como con un hilo dorado que rellena
el objeto perdido. Luego hice un trabajo con las obras de mi propio sistema de producción. O sea, yo estoy haciendo una foto y eso era lo que me sobraba. Esas cosas que me sobraban las guardé y armé estas otras figuras con los restos de fotografías, ¿ya? Y ahí empecé como otro trabajo en relación como a los restos, aquello que queda, aquello que es como un exceso de otro sistema de producción, como lo que no tiene sentido o lo ha perdido. Y se relaciona, y también un poco paralelo, por ejemplo, este otro trabajo, que es un trabajo un poquito menos centrado en el objeto, pero más centrado en el espacio. Fue una investigación, un proyecto que hice en el espacio Odión que contaba Gerardo, donde yo fui a un lugar, donde yo fui al espacio, lo conocí, me volví al taller, desarrollé la idea y volví a instalarlo, y era un trabajo que se hizo durante 2 semanas, como un in situ. Y lo que hice fue hacer objetos como improntas con látex del mismo espacio, sacando marcas, huellas, y aplicando hoja de oro en las manchas, ¿ya? Como en el fondo, como sacar manchas de los lugares, huellas, y volver a ponerlas en el espacio, como una rearticulación. Y ahí el espacio se volvía como bien relevante. Y aquí en este caso fue ir a conocer el espacio, y el espacio me daba un poco el punto de partida, o de dónde podría yo, cómo me podría relacionar yo con este gran espacio. Y estos eran como los ejercicios que yo hice en el taller, tratando de investigar cómo podría yo atrapar una huella, la marca, aquello que, no sé, la huella, aquello que deja. Y ahí hice esta cosa como del látex con herramientas, con libros, con objetos. Es un poco como para contarles como que se podría decir como que siempre uno hace lo mismo, pero me voy aproximando como de distintos ángulos al trabajo. Este un pequeño collage, como de lo que decía Gerardo, que no sé, pues como que puedo trabajar como con aluminio, con cerámica, con fotografía, con lipstick, con palta, como con distintas materiales. Bueno, eso era un poco para poner un poco en contexto como lo que hago. Y a mí siempre desde tiempo atrás, desde el inicio, me gustó mucho la relación de la teoría con la práctica. Y en la universidad, no sé, como que partía haciendo ayudantía, y me gustaba mucho como ir de oyente a ciertos cursos. Me parece que como que toda la parte más teórica, de historia, de sociología, de filosofía, que yo tuve acceso en el ARSI, alimentaban un montón, me ayudaban a entender a lo que yo quería hacer. Como que creo que, volviendo a la metáfora como como que si la práctica artística es algo así como un camino, como que creo que la investigación vinculada, aquí en mi caso fue como más bien académica, en un comienzo, creo como que esa investigación más teórica ayuda como a orientar ese andar para mí. Y una pregunta que me parecía como interesante tal vez plantear, si uno piensa como la teoría con la práctica, que de alguna manera uno pone como en relación, no sé, tal vez una relación más estética con el mundo versus una cosa más racional, más científica, ¿ya? ¿Qué viene primero, la investigación o la práctica o la investigación? A mí me parece que van un poquito a la par, y la práctica siempre se mantiene para mí como lo más relevante, y junto como con este ir investigando, me parece que la práctica misma, porque me parece súper importante nunca dejar de hacer, ¿ya? Que a veces creo que se puede como dividir demasiado la relación, ambas. Pero a mí me parece que las cositas que uno va haciendo en el taller,
o en el computador o donde sea lo que haga, junto con la investigación lo que hace es como abrir un espacio donde finalmente el trabajo emerge o acontece, como ir abriendo el camino. Y volviendo, y ahora como la experiencia como el doctorado o el estudio del magíster, y eso que les contaba yo como la experiencia en la escritura, a mí personalmente la escritura me es una herramienta más, me parece como súper útil, o sea, incluso de repente como uno se puede sentar a tratar de escribir qué es lo que quiere hacer o qué cree que esto va a tener sentido. Nuevamente, la práctica misma de la escritura me parece que genera un sentido único. Y esa es la manera que creo yo como es conveniente escribir. Una tesis, por ejemplo. O sea, obviamente que uno tiene, no sé, una bibliografía, una idea, voy a relacionar esto, lo otro, pero llega un minuto que uno se sienta y es ahí donde se está escribiendo, digamos. Pero como que uno nunca sabe exactamente lo que va a escribir. Y lo otro que me había comentado Gerardo, entonces yo el año 2005 comencé el doctorado en artes, acá en Londres, en Goldsmiths College, y en aquel momento, según mis investigaciones, Inglaterra era el único país que tenía el doctorado teórico práctico. Eso fue lo que me trajo también acá. Y similar como entiendo que es en Santiago, el doctorado que tienen ustedes, el doctorado podía ser practice-based, teoría y práctica, 50 y 50 supuestamente, o full teórico. Pero en realidad la única diferencia, al menos en ese tiempo en Goldsmiths, era que la tesis que se hacía en el teórico práctico era un poco más corta que la full tesis solo teórica, donde no se involucraba la práctica. Y a mí me pareció, me parece que hay como un poco hay que tener ojo, como o sea, ¿qué pasa cuando uno junta este mundo racional, este mundo científico, que busca, no sé, que persigue tal vez, no sé, una verdad, que quiere llegar al final del camino, con la práctica artística, que yo la veo más relacionada con la estética, y que a lo mejor se trata de andar el camino, ¿ya? ¿Cómo se juntan esas dos cosas en una tesis científica, en la que me tocó hacer a mí, que una tesis con todos los requerimientos de cualquier otra disciplina? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su contribución? ¿Cuál es su metodología? Y eso me pareció que era como muy... Y la tesis tenía que estar en relación a la práctica, ¿ya? Porque me parecía diferente, por ejemplo, yo voy a hacer una tesis de, no sé, la escultura en Latinoamérica, que no tiene que ver conmigo, pero tenía que ver conmigo. Entonces como que a mí me parecía que hay como un problema de, o sea, me fue complejo hablar tanto de mi trabajo, porque uno también es un ejercicio muy bueno en la universidad, creo yo, y en general, no dentro de la universidad, como, no sé, pues eso como escribir el statement del trabajo, ¿ya? Volviendo a lo que decía yo al comienzo, como cuáles son las palabras que escojo, cómo me presento, qué es lo que rescato, cómo lo relaciono, es un ejercicio súper bonito, ¿ya? Que a veces hay como gente que dice, no, yo no escribo bien. Yo creo que escribir no se escribe, es como decir, no, yo no dibujo bien. Es encontrar la manera, ¿ya? Es como entrar en esa zona, es jugar con las palabras, es empezar a andar, ¿ya? Me parece que es un ejercicio súper importante. Sin embargo, si es excesivamente científico, creo que hay un problema. Creo que se vuelve un poquito tedioso. Y creo que hay un problema, que era por lo que yo les preguntaba al comienzo, cómo eran las estructuras de tesis, tanto en el máster como en la doctorado, porque al menos como se mantiene acá todavía en Goldsmiths, si se hace como una tesis científica, no sé, pues la práctica en general en una tesis científica es un medio para llegar a algo, en tanto que para nosotros la práctica es ese algo, como es el todo, digamos, no es un medio para llegar a algo. Pero
y yo creo que eso como que se ha ido como revisando, entonces ahora hay distintos programas, al menos acá en Inglaterra, hay una escuela, por ejemplo, que es como 100% teórico, 50-50, 70-30, ¿ya? O que están empezando a abrir un poco, que a lo mejor no sea una tesis tan científica. O sea, yo tuve que, en el Viva final, yo tuve que decir cuál era mi aporte, que es muy raro, ¿no? Así como, bueno, yo como artista, mi aporte, nadie ha hecho un objeto, como que es un poco raro tener como como esa respuesta. En tanto que yo creo que, bueno, no sé, estoy convencida que uno no debería querer tener esa respuesta. Volviendo nuevamente a la metáfora del camino, que me parece como que el andar y el querer llegar a algún lado, o sea, tener esa necesidad, sostener ese como energía es lo más importante. Pero llegar, no sé si uno llega a algún lado. No sé cuántos minutos hablé. Ah, sí, igual. No sé. Lo dejo ahí y a lo mejor con preguntas podemos abrir Muchas otros gracias, puntos. Livia, ¿Ah? muchas gracias por la presentación y contarnos esto y también dejarnos estas preguntas abiertas que creo que de todas maneras convocan tanto estudiantes, profesores como de la facultad y que son súper interesantes, sobre todo esta idea que tú planteas como de pensar como el camino, o sea, la práctica como un camino que tiene valor en sí mismo y como la escritura también es parte de esa práctica. Creo que ahí hay un bonito primer amarre, entonces abrir las palabras, si alguien tiene una pregunta específica, quiere hacer un comentario, ampliar la reflexión, etcétera. Quizá recordarles que podemos ir pidiendo las palabras por el chat y así vamos ordenándonos. Perdón mi moción de orden, porque igual tenemos alrededor de una media hora para conversar, así que es un buen tiempo. Ahí Carolina Yanes está pidiendo la palabra, así que la escuchamos. Hola Livia, ¿cómo estás? Bueno, yo salí de Arci igual que la Livia, sí, me da como un orgullo escucharla, la verdad. Y también le pregunté, o sea, ella me aconsejó bastante con Goldsmith, porque yo me fui a hacer la pasantía a Goldsmith. Y claro, mi pregunta va un poco por el, el programa en el que ella estuvo, digamos, de doctorado. Que yo pude asistir a algunas charlas de las investigaciones y todo eso, y mi impresión fue que ese camino del que habla Livia era solo el camino, digamos, no había objetos, lo cual me parece bien, digamos, pero también he estado acostumbrada a que también haya un objeto, no sé, se termine en algo concreto, digamos. Quizás no va a ser un resultado final, pero en el fondo llegas a un pequeño final, un pequeño hallazgo, si se quiere, ¿ya? Entonces mi pregunta va más que nada por cómo fue su relación con cómo abordaban ellos eso, la cosa del proceso artístico, qué valor le ponían al proceso y qué valor también le ponían al objeto. Eso. Gracias, Carolina, por tu pregunta. No sé cuándo fue que habrás tú asistido a estas charlas o a estos eventos que dijiste tú, pero en el tiempo que yo estuve en el doctorado, que se podría decir, no sé, como el 2005, no sé, 5, 6 años que estuve por ahí, en el doctorado, mi apreciación era que no le daban valor al camino, no. Ellos, lo único que interés que tenían era sobre la tesis, y le daban muy poco relevancia a la práctica, cualquiera que ésta haya sido, por lo tanto como poca relevancia al objeto,
Y era como, había como una ansiedad, como un apuro de juntar estas dos cosas, ¿ya? Nunca había como una divagación. La estructura del doctorado en aquellos años era que todos los lunes había un seminario donde se juntaban todos los doctorandos de distintos años, ¿ya? Y alguien presentaba su avance, ¿ya? Y uno podría mostrar un trabajo y la tesis. Y ahí venía la pregunta, el texto, y yo sentía que todo se canalizaba hacia hacia la teorización del trabajo, que ese es el error, yo creo. Bueno, no sé, a mi opinión. Teorizar un trabajo es muy distinto a pensarlo desde el lenguaje, al pensarlo desde las ideas. Es distinto, creo yo. Totalmente de acuerdo. Tenemos un par de preguntas más quizá que pueden ir a Mauricio Quevedo, después Manuel y luego Carolina Larrea. Así que los dejo que vayan ahí en ese orden, interfiriendo. No. Ahí sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, súper. Perdón que no prenda la cámara, pero tengo una conexión pésima. Yo quería hacer una pregunta. Hola, Livia. Parecido a lo que estabas comentando, si es que tú ves una diferencia en la forma en que tú abordas la práctica en el taller, en tu trabajo en general, con respecto a cuando estabas realizando tu trabajo en el doctorado. Sé que hay una forma diferente en el que tú abarques el trabajo creativo. Eso. Si es que, si entendí bien la pregunta, yo creo que no. Como que la manera... Voy a repetir entonces. Mi pregunta es si es que notas una diferencia en cómo tú abordas el trabajo en el taller cuando estás creando para una exposición o para tus otros fines, a cuando es en el contexto académico, cuando estás enfocado en el trabajo del doctorado. O sea, que ves que tu forma de abordar el trabajo en el taller es distinta. Ya, no, la respuesta es, en mi caso, es no. Creo que es la misma. Sin embargo, lo que sí creo que sucede, por ejemplo, en el contexto de un doctorado, tal vez en un contexto de máster también, y creo que me pasó una vez, porque antes yo hacía harta clase, compartía como el hacer del taller con la docencia en la universidad. Entonces, como cuando uno, por ejemplo, se concentra en la tesis, se mete como en la zona del doctorado, en la zona de la tesis, en la zona de la clase, sí puede ser que como que uno puede tender como a ponerse un poco más rígido, ¿ya? A lo mejor uno como profesor también le puede decir al estudiante, ya, pero ¿cuál es la idea? ¿Dónde quiere venir? Y a lo mejor de hacer mucho eso, después uno llega al taller y se empieza a decir, ya, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Para dónde quiere venir? Y ahí a lo mejor puede que los trabajos, o el proceso del trabajo como que cambie un poco, pero la manera que yo trabajé en el doctorado creo que era la misma, no hubo un cambio ahí. Tenemos entonces la intervención de Manuel Delano. Sí, mi pregunta iba más o menos relacionada con eso también, pero específicamente a la conexión que existe entre la práctica y la parte teórica. Como si tienes una cierta pregunta investigativa durante tu práctica, si la tienes como permanentemente consciente de alguna forma, si es que hay más que solamente un interés de investigar, sino una especie de fraseo de aquello que investigas a través de la práctica. Y cómo funciona ese proceso de conexión entre teoría y práctica para ti. Hola, Manuel. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, y el doctorado me ayudó, en eso yo creo que me ayudó el doctorado, como tal vez, nuevamente, como un ejercicio de lenguaje, a ponerle palabras a eso que tú dices, como la relación entre la teoría y la práctica, y creo que sí, que uno tiene, al menos yo tengo como un hilo conductor, que es un poco esta relación, no sé, cómo nos relacionamos con el entorno material y la relación con los objetos, la relación con, ¿ya? Y de ahí eso que yo trataba de comentar, de que de alguna manera me parece que todos los trabajos son uno. Incluso en mi caso, que yo he tratado me ha interesado trabajar con distintos materiales,
con la bidimensionalidad, de repente más espacial, como que eso para mí ha sido como un desafío, me parece como interesante tratar de llegar de distintas maneras o materiales como a lo mismo. Y en mi caso creo que sí, es un interés profundo como curiosidad por la vida cotidiana, por aquellas cosas que desaparecen, materiales, cosas, relaciones que tenemos con los objetos y que desaparecen, pero están ahí. Y de ahí como, si ese es mi hilo, dependiendo, no sé, claro, en el doctorado me puse súper teórica, entonces ahí me podía poner a leer Heidegger, qué dice de la relación entre un objeto, cuando un objeto es una cosa, o un objeto, la distancia, o después podía leer algún texto más sociológico, o también, no sé, como distintas como aproximaciones. Pero sí, creo que me imagino que toda práctica tiene como un hilo, creo yo. Gracias. Gracias. Tenemos entonces las preguntas a Carolina Larrea y después René e Isabela, para que se tomen la palabra. Ok. Hola, Lía. Yo hice mi tesis doctoral justamente en el camino del arte, ¿no? Entonces, me resuena mucho algunos comentarios que has hecho, el arte como camino de vida, y quería preguntarte si habías oído hablar de eso en las filosofías de Oriente, que es desde donde emerge mi inquietud acerca del camino del arte, y de hecho es algo que vimos con mis alumnos de magíster, ¿no? Donde la experiencia estética es importante, la experiencia estética de la vida cotidiana, ¿no? El arte como forma de vida, con forma de caminar. Si has tenido tú algún contacto con eso, o fue a partir de lo que podría haber dicho siglos después Sennett, o Palasma, que es la relación directa o el conocimiento que tú adquieres al tomar contacto con los materiales, al conocimiento profundo de los materiales, de cómo haces una extensión de tu mano en el material, cómo a través de esto logras conocerlo a tal punto que puedes llegar a su máxima expresión, digamos, con lo que los orientales hablan de la honestidad del objeto. Sí, no, me hace mucho sentido tu pregunta, y yo creo que más al inicio de mi trabajo, porque ya llevo como varios años trabajando, creo que era lo que me orientó mucho, es un poco una pasión, una obsesión por el hacer, por el practicar, ¿ya? Por el nunca dejar de hacer, que es algo que yo siempre recomiendo. Incluso cuando uno, no sé, puede estar medio bloqueado, puede estar medio malhumorado, es como en el hacer, ¿ya? Y ahora, de más grande, ¿ya? Lo que sí me hace mucho sentido, y volviendo a la idea de la práctica, como práctica, ¿ya? Como practicar la práctica, también era una frase que como que le di una vuelta antes de juntarme con ustedes. Y sí me parece como, no sé, como mencionan las prácticas orientales, no sé, porque uno podría pensar, no sé, la meditación o todas esas cosas que de alguna manera esa relación con es el constante hacer, es el constante repetir, y la práctica es eso, ¿no? Hagamos lo que hagamos, podemos pintar, podemos bailar, podemos escribir, es una repetición, es un estar ahí, es un volver ahí. O sea, como esa idea también de abrir el camino es como hacer lugar también, ¿no? Como, y en ese sentido, no sé, estoy súper convencida que independiente como a los mundos que uno escoge o se va encontrando que te informan, no sé, porque puede ser la filosofía, puede ser el mundo pop, pueden ser, no sé, las series, no sé lo que a cualquiera le llame para informar su práctica, es la práctica misma la que informa la práctica, solo cuando se practica. De ahí que me parece como tan relevante siempre hacer, siempre hacer. Y en este ejercicio de la práctica con la teoría, por ejemplo, en el contexto académico, escribir algo, nunca dejar de hacer, o sea, como no parar así como, ay, ¿cómo explico esto? ¿Qué palabra tiene? Es siempre las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido sí creo que el siempre practicar lo veo como muy relacionado
a esa cosa como oriental de estar ahí. Y sí, y en mi caso, que yo creo que de alguna manera como que es algo así como que yo conversara con las cosas. Es como que entonces, mientras estoy ahí haciendo y viendo y tocando y viendo y tocando, y de repente la cosa aparece, digamos, en ese estar, digamos, en esta persistencia. Y de ahí vuelvo como a esa idea estética que a mí me encanta, aunque esté medio pasado de moda, como ese interés desinteresado. Estoy muy interesada en esto, pero a la vez estoy desinteresada y ahí aparece, no sé, tal vez lo que andaba uno buscando, o cree que andaba buscando. Es como la práctica por la práctica, ¿no? Por el gozo de la práctica, del conocer, ¿no? Y lo que sale es consecuencia, solo. Sí, de ahí que Nuestro insisto como la objetivo es idea del camino. consecuencia. Sí. Sí, gracias. Gracias, Carolina. Tenemos entonces a René e Isabela luego. Hola Livia, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Bueno, yo soy del doctorado de alumno del área de música y te quería hacer unas preguntas que tienen bastante relación con un poco lo que venía hablando Carolina recién o Manuel en su pregunta, y tiene que ver también con la imagen que quedó ahí puesta de tu presentación, la última imagen, que tiene que ver como con los materiales, los experimentos un poco, que según lo que entendí, muchos materiales que fueron parte de una obra, como cuando mostraba esto de los papeles, o no sé cómo llamarlo, perdón por mi lenguaje no especializado en las artes visuales, pero como fragmentos que habían sido como materiales de una obra, como después salían y se constituían como otra obra aparte, o esta misma imagen que según lo que entendí, la última que está puesta ahí, que son como parte de experimentos que tú hiciste en tu proceso y que después también se integran como en otro proceso creativo. Ahí encuentro que hay algo que es como bien fascinante de ver cómo finalmente la práctica informa y la práctica conforma nuevas obras. Entonces ahí me gustaría saber un poco ese proceso, cómo surge un poco desde la reflexión teórica, o si era algo que en realidad tú venías haciendo desde siempre, desde tu práctica como artista visual, esto de reutilizar materiales, que como digo, lo encuentro muy lindo porque finalmente es como a través del arte, más allá del escrito, a través de la obra en sí misma, o de nuevas obras que se generan desde una obra, es que finalmente la obra en sí misma es la que informa de un proceso creativo. No sé si se entiende un poco. René solo quería decir, parece que a Livia se le cayó la conexión. Como que la perdí. Creo que perdió tu pregunta. Pero ahí la admitimos. Lo siento. Ahí está entrando, sí. Estaba tan bonita, René. ¿Cómo? ¿A dónde está Livia? Estaba tan bonita la pregunta, René. Ahí se está conectando todavía. Vamos a esperar. La tecnología no. Vamos a esperar mientras se conecta ahí Livia. Tenemos esta ronda de preguntas en las que se van generando como capas, ¿no? Y que yo así ahí rellenando. Ya tenemos Dice host disabled. Ahí tenemos a Livia de vuelta, buenísimo. ¿Nos escuchas, Livia? ¿Sí? ¿Bien? Te escucho. Sí. Ya, perfecto. ¿Alcanzaste a escuchar la pregunta de René o te hace un resumen? Ya. Me llegué hasta que dijo que se relaciona con la imagen que había quedado, que no sé si la puedo... Ah, ya. Sí, la imagen donde aparecían como unas herramientas que, según lo que entendí, tú mencionaste que esas herramientas habían sido parte de un proceso creativo. Entonces, mi pregunta así directamente es en relación a cómo así este proceso de crear desde el proceso es algo que surge desde la reflexión teórica o es algo que tú venías haciendo en tu práctica artística como artista visual desde siempre, que encuentro muy, muy bonito eso, de que finalmente la obra, o te ponía el ejemplo antes de esta que tú mostraste, estos fragmentos como de papel que eran como entre comillas las obras de un proceso, generaban otra obra. Entonces ahí es donde yo encuentro que hay algo que es súper bonito a nivel de práctica artística, porque finalmente
no es necesariamente un paper de X cantidad de páginas o una tesis que a lo mejor informa un proceso creativo, sino que es la misma obra que a su vez sus materialidades diversas pueden generar nuevas obras y al final eso es lo que yo encuentro, por lo menos yo, eso es lo que trato de hacer un poco en música también, que es como que más allá del escrito, que también la obra en sí misma sea capaz de informar un proceso creativo y de investigación que hay detrás. Entonces, si puedes contar un poquito de ese proceso. Sí, me parece fascinante lo que tú planteas, o al menos para mí, no sé, como que eso, para mí, I don't know, eso que decía como que la práctica informa la práctica, para mí eso es súper, súper relevante. Entonces me parece como que de alguna manera, el ejemplo que tú dabas como de la herramienta, por ejemplo, a mí me parece como que es bonito que uno está haciendo lo que hace, y después pareciera que la cosa se le devuelve, o la cosa te mira de vuelta, no sé, en tu caso la música, digamos, pero como que y ponerle atención a lo que uno está haciendo te va dando un montón de pistas. Y la parte como, no sé, tal vez más teórica a lo mejor te va ayudando a entender un poco, ¿ya? Pero sin duda para mí, por eso insisto tanto que es súper importante nunca salirse del camino de la práctica, porque de ahí viene, para mí como que de ahí viene todo. Yo nunca he hecho un trabajo como, tengo una idea, voy a hacer esto, ya, eso voy a hacer, nunca sé, y siempre parto de algo y termino en otra cosa, como que tengo una idea más o menos de dónde quiero llegar, pero es la cosa misma la que me está dando las pistas. Entonces, como estar concentrado en la práctica, me parece que ese es un ejercicio súper relevante. Y lo otro que me pareció interesante comentar también, a propósito como de siendo lo fundamental, esa práctica que se retroalimenta, digamos, y que cuando hablamos como de la investigación, ¿ya? Que yo creo que la investigación también puede tomar muchas formas. Una podría ser la cosa más académica, más del lenguaje, de leer, de situarse en ciertos contextos, pero también puede ser, no sé, salir a caminar, ir al Persa, ver una película, ir a sacar fotos, nadar, no sé, como que ahí en ese sentido como que hay muchas maneras de esa como... O sea, que la teoría tal vez no es solo un texto, sino que puede ser como hartas cosas, si la pensamos más como una investigación, como aquello que informa el trabajo. Súper. Bueno, eso último que mencionabas de varias fuentes que alimentan la práctica artística es lo que a veces cuesta en las instituciones hacerlo o que sea válido, porque yo también, por ejemplo, para mí componer se informa de distintos lados, o sea, se informa de la teoría, pero también se informa de la observación de un montón de fenómenos a veces naturales y cosas que ocurren, y a veces cuando uno está en una institución metido, sea como estudiante, como académico, lo que sea, es cuando cuesta mucho que te entiendan eso, porque justamente la creación a veces, claro, puede estar asociado a procesos más bien reflexivos y teóricos, pero también puede estar asociado a procesos que a veces también pueden ser muy personales. Así que... Sí, ahí me parecía, comentamos al principio, que me da, creo, no sé si se relaciona con lo que acabas de decir, que tal vez también cae una cierta responsabilidad en nosotros los practicantes, y que estamos a lo mejor cursando un programa académico, como también nosotros ir ayudando en generar eso, ¿ya? A mí me pareció, por ejemplo, tal vez, bueno, aunque porfié bastante, pero como uno también ir ayudando a ese sistema, porque si no lo que yo creo que va pasando es que la academia va definiendo cómo debemos relacionar la práctica con estas investigaciones, y ahí yo creo que es positivo ser un poquito desobediente, o sea, como cumplir con lo que quieren, pero como que eso también sea parte de la lógica dentro de lo que uno hace. No sé si me explico, como contribuir también a esa relación. Tenemos una última pregunta que vamos a alcanzar a hacer de Isabela. Me va pasándonos un poquito quizá, pero ahí tenemos unos minutitos para comentar, ¿no? Hola, ¿escuchan? ¿Sí?
Yo tengo una curiosidad acerca del proceso de financiamiento de las instalaciones artísticas. ¿Cómo es su proceso de financiamiento? ¿Escuchan? Sí. ¿Cómo es el proceso de financiamiento? ¿Tienes algún patrocinio o, por ejemplo, tiene algún vínculo con alguna industria que cede materiales para ti? ¿Cómo se hace? Bueno, en un inicio, cuando empecé a trabajar en Chile, fui bien financiada por el Fondar. Y así que soy una eterna agradecida. Entonces, una manera, y otros programas. O sea, como que por un lado, más al inicio, últimamente no, pero buscaba como ayuda externa que me ayudó a hacer ciertos ejercicios por los ejercicios. Pero actualmente no, como que el financiamiento de mi trabajo lo hago con el propio trabajo. Como no tengo una empresa que me facilite, entonces como el mismo trabajo se va financiando, salvo proyectos grandes que lo he hecho con financiamiento de instituciones, como el Fondar, la Fundación Andes y distintas becas que pude ir aplicando. Gracias, Livia, gracias, Isabela, por la pregunta. Quizá a modo un poco de conclusión, se nos hace breve este encuentro y siempre se entorpece un poco, ¿no? Es muy distinto al estar in situ, pero también nos permite tener a Livia acá, pensando que ella está en otro territorio muy alejado, y creo que eso es una gran fortaleza. Me gustaría como insistir en algunas cosas que tú dijiste, que es solo como citarte, nunca dejar de hacer, como en ese sentido investigar es también hacer, me gusta pensarlo así, porque ahí es el lugar en donde el trabajo acontece, ¿no? Esta idea de practicar la práctica, lo insististe mucho, pero creo que es como una cosa que puede estar en nuestras cabezas, como dando vuelta. Y quizá abrir algunas preguntas que nos pueden quedar para nuestras investigaciones, ya sea que estemos más cerca de la práctica o de lo teórico, o que seamos personas que cruzamos esos espacios, cada uno ahí, o equipos que cruzan esos espacios también, no siempre son las personas las que contienen todo. Entonces, preguntarnos cómo se juntan estos caminos también, como la lectura y la escritura, lo dijiste varias veces, es también un ejercicio, el lenguaje, insistir en esta idea de estar ahí, de la repetición, y de pensar, dijiste al final también, que la teoría no es solo un texto, sino todo este acontecer, ¿no? Que finalmente informa el trabajo, y solo tal vez además de esta pregunta de cómo se juntan los caminos, pensar que también esos saberes que van apareciendo en la práctica pueden encontrar después como decantar en la experiencia de la escritura o de otras escrituras y transmitirse. Pienso además, claro, en el caso de las obras plásticas que tienen pueden como permanecer en el tiempo, a diferencia, por ejemplo, de las prácticas de artes vivas, que muchos de los que acá están, muchas de las que están, practican, tienen como esa evanescencia también. Entonces nos ponen distintos problemas. Me gustaría agradecerles a todos, no sé si Livia tiene algunas palabras finales o algo que quiera compartir, pero muchas gracias en general, ¿no? Bueno, volver a agradecer a Gerardo su invitación, un placer haber conversado con ustedes, y nada, y apoyo como como de lo que dijiste, claro, como que tal vez lo último, que tal vez por un poco repetido, pero para todo, ya que el contexto es como dentro de la universidad, que no sé, pues la idea es eso como del escribir, al escribir sobre el trabajo o sobre los temas que se relacionan, eso también nos va a decir algo nuevo del trabajo. Y que eso solo va a acontecer, creo yo,
mientras se está escribiendo. Nunca la idea va a venir antes, creo yo. Como que insistiendo como en la poética del hacer, del estar ahí con... Eso. Bien, muchas gracias a todos, y ahí también es interesante eso de ir corriendo los cercos de a poquito entre todos, ¿no? Encontrar nuestros lugares. Gracias, y Muchas gracias. estamos escribiendo, seguimos en contacto como siempre.